Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes en este día, a vísperas de la Navidad. Estamos a tan solo 2 días de celebrar uno de los acontecimientos más importantes de la cristiandad, y es cuando Dios se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros para enseñarnos a vivir esta vida de seres humanos, que a veces la complicamos, las situaciones se complican, etc. Pero bien, gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su amor, por toda su bondad que siempre está con nosotros, y celebramos su nacimiento indudablemente porque Él transformó la historia de la humanidad, transformó la historia de los seres humanos. Precisamente el próximo jueves vamos a tener 2 espacios muy importantes para celebrar la Navidad. El primero de ellos será por estos medios, a nivel virtual. A las 8 de la mañana estaremos al aire compartiendo una reunión de Navidad, un especial extraordinario para que todos ustedes puedan unirse juntamente con nuestra comunidad y adorar al que vive por los siglos de los siglos, al que nació en aquel establo, en aquel pesebre de Belén de Judá. Y también para algunas personas que puedan asistir presencialmente, también será a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Podemos invitarles al WhatsApp para que estén con nosotros. Si por algún motivo el cupo se nos llenase en la iglesia, pues nosotros les avisaríamos a todos los que se inscriban para que tengamos 2 reuniones, una a las 8 de la mañana y la otra a las 9 de la mañana. Entonces no se preocupe, que vamos a hacer todo lo posible para que los que quieran asistir y puedan asistir a un especial navideño también en la comunidad, lo hagamos el próximo jueves. Por hoy, centrémonos en la palabra del Señor. Vamos a analizar un pasaje bien bonito en San Mateo capítulo 2, versículos del 1 en adelante, que lo conocemos como los magos del Oriente, cuando ellos llegaron a conocer a Jesús de Nazaret. San Mateo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer para esta noche de martes devocional de vísperas de la Navidad, porque el próximo jueves ya es 24 de diciembre. Dice así la palabra del Señor. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en casa y vieron al niño con María su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra.
después advertidos en sueños de que no se debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, es una interesante narración cuando ya el Señor ha nacido, cuando el niño Jesús ha nacido. Es de analizar que el propósito de Mateo al escribir su evangelio y esta parte no es histórico meramente, es histórico teológico. Cuando decimos que es histórico teológico debemos poner mucho cuidado en los principios que él nos está enseñando. No hay por qué hacer reñir lo histórico con lo histórico teológico. Pueden ser hechos históricos, pero narrados de una forma teológica con el propósito de dejar una enseñanza bien profunda, más que Mateo está queriendo tener un propósito particular al escribir su evangelio. Entonces, hay varias cosas en las que él va a insistir. Por ejemplo, Mateo insiste en el lugar del nacimiento de Jesús. ¿Por qué insiste en el lugar donde iba a nacer el Mesías? Bueno, porque según la cultura oriental, el origen de dónde venían definía a las personas. Es decir, si determinado lugar sus antepasados le habían dado honor, se convertía en un buen lugar, una buena reputación para todos los que naciesen en ese lugar. Por eso insiste en él, porque la ciudad de Belén era humildemente la ciudad de David. Y al ser la ciudad de David, también que el Hijo de Dios, que el Mesías esperado por ellos, que vendría de la descendencia de David, naciese en ese lugar, le estaba enfatizando su carácter mesiánico y cumplimiento de aquella promesa del Antiguo Testamento de Miqueas, donde decía: tú, Belén, pequeña entre las ciudades, de ti me saldrá el que será el rey de Israel. Entonces Mateo va a recalcar el nacimiento de Jesús en Belén por ser, recordemos, la ciudad de David y también el lugar que los profetas habían anunciado donde nacería el Mesías. Ahora, el nacimiento de un personaje importante para esa época y para esa cultura iba unido a la aparición de una estrella nueva. En estos días hay una expectativa muy interesante porque precisamente cuando hay unos planetas que se alinean de determinada manera, va a aparecer una estrella o una figura pues de estrella en el cielo que se conoce como parte de esta tradición de la estrella que anunció la venida del Señor Jesucristo. Entonces se une a esa aparición de la estrella la creencia de que nacería un personaje muy importante. Y la tradición judía anunciaba al Mesías como la estrella que surgía de los lomos de Jacob. Por ejemplo, Números 24:17 dice de la siguiente manera. Dice así Números 24:17. Veo algo en el futuro, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. Pues ellos habían tomado esa palabra de Balaán del antiguo tiempo, del Antiguo Testamento, como un anuncio profético de que saldría de los lomos de Jacob, de la herencia pues de Jacob, del linaje de Jacob, saldría la estrella que sería el Mesías. Entonces llevamos dos hechos histórico-teológicos muy interesantes que están recalcando el por qué Mateo va a dar argumentos de que Jesús es el Mesías. Primero de ellos, el lugar de nacimiento, Belén, porque fue anunciada por los profetas de que en esa ciudad de David nacería el Mesías. Segundo, por aquella profecía antigua de creer que de Jacob nacería una nueva estrella, y los magos precisamente se están dejando dirigir por ese punto. Ahora, también el hecho de que estos sabios del Oriente hayan venido a rendir homenaje al Señor desde tierras lejanas también es un anuncio profético, porque se va a decir por allá en Isaías capítulo 49 versículo 23. Isaías
49:23, que las naciones gentiles, que los paganos le iban a rendir homenaje al Señor. Dice Isaías 49:23, los reyes serán tus padres adoptivos y las princesas tus niñeras. Se inclinarán hasta el suelo delante de ti y lamerán el polvo de tus pies, y reconocerás que yo soy el Señor y que los que en mí confían no quedan defraudados. Entonces también dentro del profeta de Isaías había la convicción profética de que los pueblos paganos adorarían al Mesías. Esos son los elementos teológicos que Mateo nos regala para decirnos que estamos frente al nacimiento no de cualquier persona, ni siquiera de un personaje importante de la historia, muy famoso y muy reconocido, sino que estamos frente a los argumentos que Mateo va a dar para decirnos y declararnos que él, Jesús de Nazaret, es el Mesías. Su lugar de nacimiento, la estrella que anuncia su venida como la estrella de Jacob, y en tercer lugar, la adoración de los paganos, representada precisamente en el texto que acabamos de leer de los sabios del Oriente. Todo contribuye a presentarnos entonces al Señor como el Mesías de Israel, y eso es lo que pretende Mateo. Mateo le va a escribir a una comunidad que tiene que rebatir a aquellos que insisten en que Jesús no es el Mesías. Pues cuando Mateo está escribiendo su evangelio, lo que está haciendo es dándoles elementos a ellos para que puedan afirmar con argumentos que Jesús es el Mesías esperado. Es decir, que cuando los destinatarios de este evangelio reciben esta palabra, pues se van a sentir muy confiados y con mucha fortaleza para decirle a todos los que los rebaten que definitivamente Jesús sí era el Mesías esperado. El pasaje leído, es decir, la visita de los sabios del Oriente, recoge dos actitudes que luego se van a ver a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Lo primero, el pueblo judío, representado en el rey Herodes, representado en los sacerdotes y representado en todo el pueblo de Jerusalén, van a rechazar al Mesías. Cuando el rey Herodes se entera a través de los sabios del Oriente que ha nacido el Salvador del mundo, el Mesías, Herodes indaga el lugar donde nacería. Los sacerdotes sabían y todo Jerusalén se turba, tiene miedo por el nacimiento del Salvador. Y eso nos empieza a dar a entender lógicamente que el pueblo de Israel iba a rechazar a Jesús de Nazaret como su Mesías y como luego más adelante lo iba a crucificar. Pues Mateo en su evangelio va a demostrar ese rechazo permanente del pueblo de Israel al Salvador del mundo, al Mesías, al Hijo de Dios. Y por otro lado nos va a contar cómo los paganos, los de otras tierras representados en los sabios del Oriente, se van a encontrar con el Mesías, van a creer en él y lo van a aceptar como su Señor y como su Salvador. Entonces es el camino de los que lo rechazan y el camino de los que lo aceptan. Paradójicamente, Mateo nos va a contar muchos rechazos del pueblo de Israel al Mesías, al Hijo de Dios. Y también nos va a contar cómo algunas personas de pueblos extranjeros, de pueblos paganos, de pueblos que venían de otros lugares idolátricos, pues terminan adorando al que se va a convertir en el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y mira el camino de estos sabios, ¿no? El camino de los sabios para encontrar a Jesús es entender los signos de la vida, de los tiempos. Esa estrella que salió en el Oriente es la estrella que anuncia el nacimiento del Salvador. ¿Lo entendieron? Comprendieron los signos, algo que Herodes y los sacerdotes y el pueblo de Israel representado en la ciudad de Jerusalén no lograron entender. Pero estas personas que venían de afuera, muy lejos, sí entendieron lo que se estaba pasando con ese signo maravilloso. A veces tenemos que entender los signos que Dios nos da para seguirle, para buscarle, para encontrarle. No sea que a veces el Señor nos está hablando duro,
y nuestra religiosidad, nuestros conceptos cerrados, fuertes, nos estén impidiendo encontrarnos con el Mesías. ¿Y qué si a veces en nuestros rechazos a personas que no piensan como nosotros, o que no actúan como nosotros, o que no están éticamente de acuerdo a nuestros conceptos, termina el Señor Jesús pasando por nuestro lado y no nos dimos cuenta? Pues eso le va a pasar precisamente al pueblo de Israel. Los sabios sí comprenden los signos, Herodes, los sacerdotes y Jerusalén no los comprenden, sino que los rechazan. ¿Qué es lo otro que hacen los sabios del Oriente? Se ponen en camino. No se quedan quietos frente a semejante noticia y se ponen en camino para encontrarse con el Salvador, con el Mesías. No se quedan quietos, lo buscan anhelante. Por eso nosotros lo buscamos y ahora nos valemos de cualquier medio para llegar hasta donde ustedes están y hablarles de ese Mesías, del Salvador del mundo, y algunos participan presencialmente y otros están participando virtualmente, pero debemos ponernos en camino para encontrarnos con el Mesías, con el Salvador. Le hacen preguntas a los judíos, en este caso a Herodes, que se supone conocen las escrituras de Israel y que van a poder explicar los elementos que dicen que el Mesías ha nacido. Y eso hicieron los magos, buscar a Herodes para decirle: hemos visto la estrella naciente del oriente y sabemos que ella significa que ha nacido el Salvador y venimos a adorarle. Por favor, indíquenos. Tristemente se dieron con un mal intérprete de las escrituras, o mejor, un buen intérprete, pero tenía unos motivos que no eran muy sanos para querer destruir al Salvador del mundo, y se unió con lo religioso, se unió con lo político para querer acabarlo y destruirlo, y también se hizo estratégico para querer engañar a los sabios y que le dijeran dónde se encontraba el Salvador del mundo para ir y asesinarlo. Bueno, ellos preguntaron a quienes conocen, se dejaron instruir o por lo menos guiar con respecto a lo que los sacerdotes habían hablado con Herodes, y lo otro que hacen estos sabios del Oriente es encontrarse con el Mesías, rendirle sus ofrendas y aparte de rendirle sus ofrendas, arrodillarse y darle todo el homenaje y toda la adoración que él se merece. Estamos a puertas de la Navidad, indudablemente. Y este es un hermoso tiempo para que nosotros no rechacemos al Mesías. Como les he venido diciendo hace algunos días, no es que nazca en un pesebre. Amén por esos símbolos navideños que nos generan alegría, por los arbolitos, por el pesebre que la tradición popular hace en estas Navidades. Amén por las reuniones familiares que ustedes saben, estamos en tiempo de pandemia y hay que tener mucho cuidado y no hay reuniones masivas con todo el cuidado del mundo, pero amén por esa natilla, por ese buñuelo, por ese espacio que van a tener, amén por eso. Pero más que nazca en un pesebre, es que nosotros nos permitamos encontrarnos con Él y que esté en nuestro corazón, y aparte de que esté en nuestro corazón, lo podamos adorar sinceramente con nuestra vida. Los sabios del Oriente llevaron incienso, mirra, oro, para darle a Él los mejores honores, para adorarlo. Lo dramático del pasaje es que quienes debían adorarlo terminaron rechazándolo. Quienes debían conocer las profecías terminaron anulándolas. Quienes debían correr para adorarlo lo terminaron crucificando tiempo después. Y estos gentiles que venían de afuera, que se dejaron instruir inteligentemente, que descubrieron los signos de los tiempos y que vinieron para adorarlo, se encontraron con el regalo más maravilloso que podían encontrarse, y era con el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cuál será de las dos actitudes la que nosotros tenemos hoy frente al Salvador? ¿El rechazo o la aceptación y la adoración? Quiera Dios que podamos aceptarlo y adorarlo con todo nuestro corazón. Que este tiempo que hemos vivido y llamamos Adviento, de preparación, de conversión,
para la llegada del Mesías nos haya servido para corregir nuestro camino, para limpiar y allanar el camino a la llegada del Mesías. Y que ahora que estamos a punto de celebrar su cumpleaños, no hagamos oídos sordos a la búsqueda y al encuentro con Él, sino que nos encontremos con Él para darle nuestra vida en entera consagración. Que ustedes que me están escuchando desde sus casas o desde diferentes lugares, les invito a abrir su corazón hoy al Mesías y, como los sabios del Oriente, a entregarle nuestra vida a Él y adorarle, no como lo que pasó tristemente con el pueblo que estaba llamado a tener estas actitudes. Vamos a orar en este martes precioso que Dios nos regala. Padre Celestial, qué bella palabra que nos regala Mateo. Muchas gracias porque podemos descubrir en ella todas las riquezas que hay allí. Gracias porque no hay ninguna duda que tú eres nuestro Salvador, el Salvador del mundo, que iba a nacer en Belén de Judea. Que la estrella lo iba a anunciar porque tú eras la estrella de Jacob, indudablemente. Y que los de otros pueblos paganos te iban a rendir homenaje y te iban a adorar. San Mateo nos recalca que tú eres el Mesías y hoy nosotros afirmamos sin titubear que tú eres nuestro Mesías. Te amamos. Yo te ruego por todos los que me escuchan para que también te puedan reconocer como el Mesías y ninguno te rechace. Por favor, Señor, ayúdanos. En tu nombre, buen Dios, que por tu misericordia podamos encontrar tu gracia infinita y tu bondad. Oramos por los países que en este momento estamos teniendo un rebrote del COVID-19, Señor. Ayúdanos a superar estos momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien e inteligentemente, Señor, para que podamos ver mejores días, mejores tiempos y podamos estar tomados de tus manos. Señor, guárdanos y que tu misericordia sea sobre nosotros. Amén y amén. Amén. No nos olvidemos entonces que el próximo jueves tenemos lo virtual y lo presencial a las 8 de la mañana y lógicamente el domingo también estaremos desde las 8 de la mañana y en la comunidad, si así se dispone y el gobierno no dictamina nada diferente, pues a las 8, 9 y 30 y 11. Eso sí, con todas las medidas de bioseguridad que los que han ido saben que las estamos cumpliendo como debe ser. Bien, un saludo en esta noche. Dios les bendiga, reflexionen sobre la palabra y más bien adoremos al Mesías, al Hijo de Dios. Y que no se nos olvide, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.